El tema de hoy es neuroatención, cómo entrenar el foco y desactivar la rumia. De eso vamos a comenzar a hablar hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar quizá posiblemente con uno de los temas que es muy importante. Este, todos los temas son importantes, pero esto es de interesante o vital eh, prestarle atención porque nos puede permitir inclusive hacer un giro de nuestras percepciones. Lo primero que vamos a tratar de establecer es comprender cómo funcionamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un funcionamiento simple, pero como se da todo a la vez, s- se complica. ¿Por qué es simple? Tenemos 5 habilidades, todos, que continuamente van en funcionamiento o van en conjunto. ¿Qué es lo que hacemos en la cotidianidad de la vida? Vamos a tener 5 funciones mentales basales, básicas, universales, todos nos conectamos con ellas, que son contacto, sensación, percepción, intención, volición y atención. Si bien las estoy describiendo, todas funcionan a la vez. Y de ahí está el talento de la atención en este juego. ¿Qué quiero decir con contacto? Contacto es esa primera aproximación que tengo sobre un objeto, que puede ser un objeto material o puede ser un objeto mental. Un objeto material es el primer contacto. Yo ahora estoy tomando té. Primer contacto es, me contacté con esto, objeto material. Si fuera un objeto mental, el primer instante que me conecto con un pensamiento, por ejemplo. Cuando pasamos a la sensación es eso hedónico que me hace ese contacto. ¿Y qué sería? O me gusta, o no me gusta, o nada, indiferencia. ¿No? Esto de o es agradable, o me es desagradable, o neutro. Y solamente eso. Y solamente eso. El proceso que le sigue a la sensación es la percepción. Ahí es donde aparece mi aparato de ideas. Yo ya le pongo un título, lo enmarco, le pongo nombre a eso que me ocurre. Tras eso una intención es, ¿qué hago con todo eso? Ahí está la intención, la volición. Vas hacia un lado, tomas una acción, por ejemplo. Y por último, la atención, que es ese radar, ese foco que hace un chequeo en todo esto que estoy diciendo. Si yo no tengo atención, ese chequeo no existiría. Por ejemplo, yo puedo tener ahora, les digo, vamos a poner atención a nuestra sensación hedónica, a la sensación. Entonces me diría, ay, me siento agradable o me siento bien. Ponemos la atención ahí. El tema es que justamente esto que parece tan simple no es tan simple, porque la atención depende del programa basal que yo tengo, de lo que a mí me enseñaron a eso que yo debo atender. Y ahí es donde vienen después todos los problemas. Entonces es fundamental reconocer estos 5 factores universales para poder trabajarlos, porque los reconozco, por eso los estoy dividiendo y puedo trabajar. Em, por eso dije, somos simples, pero no tanto, porque al trabajar todo a la vez, quizá una sensación idónica, una sensación agradable, al ponerle una idea, viene todo un enchafe. Como estamos con justamente el tema que estamos viendo es la atención eh, no se controla, se educa. ¿Por qué digo se educa? Porque a eso que yo estoy atento es a eso que yo me estoy comprometiendo. Ocurre que hay algo muy importante de reconocer o de saber, ¿no? Que tiene que ver con que a eso que yo estoy atento, en realidad es a eso de lo que habla de mí. ¿Qué quiero decir? Esa persona que está continuamente en atención hacia un objeto no noble, quiere decir que ese ser no estaría tan bien.
Si yo estoy atendiendo aquello que me hace mal, seguramente voy a trabajar el sufrimiento. Es ahí que es muy importante ejercitar la atención. Y como dije recién, se educa la atención. Y ya vamos a ver que la atención tiene distintos elementos. Pero hay uno que ya lo pongo en palabras, que es esto de retornar. Hay que trabajar en el retorno, el volver la atención al objeto noble. Si ustedes observan en este mismo momento que están atentos conmigo, en algunos de los casos van a ver que la mente vuela en otros lados. La atención no fue dirigida. El programa interno, mi base psicológica, me lleva a la que mi atención sea volátil, se, es difusa. Y en definitiva, lo que yo estoy hablando y explicando, uno diría, llega todo, Claudio, no, porque en el momento que tu atención está escuchándome a mí y a su vez está escuchando algunos ruidos de tu mente, la información llega parcializada. Esto que voy a explicar ahora es muy importante comprenderlo. Nosotros, dentro de la atención, voy a hacerlo simple ahora, después quizás le doy media vuelta más, pero lo hago simple porque estos elementos se lo van a recordar. Tenemos tres habilidades, tres componentes que están en la atención. Uno es la orientación, ¿sí? Elegir el foco, elegir el contacto. El segundo es sostener, permanecer. Elegí, permanezco. Y el tercero es el volver, recuperar. Eh, Fíjense esto, ¿no? Este último que yo dije es el más importante de la atención. Ni el primero ni el segundo. ¿Cómo? El sostener, el enfocar, el recuperar. Porque ocurre que la distracción es lo más común. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, el tener atención, trabajar el estar en atención en esas cosas buenas, y de golpe me volea o algo negativo, debo trabajar la recuperación. No está mal. Porque uno dice, ay, fracasé, me fui. No, no fracasaste. Porque justamente lo más importante es el recuperar. Ahora, la distracción no es un fracaso, ¿sí? Es el gimnasio de la mente. La distracción no es fracaso, es el gimnasio de la mente. Y cada vez que tienen que volver, cada vez la mente se hace más fuerte para tener una atención sostenida. Y después enfocar la atención en donde debo enfocarla, ¿sí? Entonces, la palabra culpa acá no está, ¿sí? El volver es sin violencia. Y acá es el tema. Cuando uno se va, la mayoría dice, me fui. La típica frase. Aprendamos a que nuestro cerebro también empiece a escuchar frases nobles. Ay, me fui, me va a llevar a ser culpable. Fracasé. No sirvo. Cambien cuando se volaron, ¿sí? En vuelvo. ¿No? ¿Se fueron? Vuelvo. No, ahí me fui. ¿Se entiende el concepto? Me empiezo a mimar. Trabajo una intención correcta conmigo. Trabajo con mucho amor esta gimnasia que se llama la atención. Atención, ¿sí? Va a ser un elemento de alta importancia para el ser como elemento de supervivencia. Cuando nosotros éramos más animalitos, ¿no? Hombre de las cavernas, la atención fue un elemento importante para cazar, para sobrevivir, para un montón de cosas. Ahora, la atención no es un elemento per se para ser sabio. La atención no es un elemento para ser sabio.
puedo usarlo para ser sabio. Por eso es lo que uno explicaba dentro de estas estructuras, de estos, em, digamos, fue una formación mental universal. ¿Qué hago yo con la atención? ¿Sí? ¿Cómo trabajo la atención? Entonces, acá sí, recordemos, orientar, sostener, volver. Esta tercera habilidad es la gran habilidad de la atención. Y dijimos, volver, vuelvo, ponerlo ya en palabras mentales. No, uy, me fui cuando la atención se fue, vuelvo. Nosotros tenemos para el pensamiento negativo como tres imanes, por poner palabra imán. ¿Por qué tengo un pensamiento negativo y por qué se activa un pensamiento negativo? Tenemos tres imanes. El imán número uno, que no es poca cosa, es la amenaza. Natural en nosotros, estamos siempre preparados para trabajar, ¿no? ¿Qué va a salir mal? Me siento amenazado. El ser está amenazado, hay una amenaza afuera. Distintos tiempos en distintos niveles. El segundo es la recompensa, o por amenaza o por recompensa. Y el tercero, identidad. ¿Qué significa esto sobre mí? Con esos tres imanes vamos atrayendo todos los pensamientos negativos. Te doy libertad claramente. Uno diría, uy, ¿y cómo trabajo una regla práctica para eliminar los imanes para que mi atención no esté ahí? Bueno, es más profundo, trabajar la realidad, la utilidad y el valor. Este último es el más importante. Realidad, utilidad y valor. Este último es el más importante. ¿Qué valor me da pensar mal? ¿Qué valor me da? Y ahí donde en su momento hablé de gratitud y generosidad, trabajar la gratitud. Caminar, sí, sea agradecido por poder caminar. Comer, sí, wow. ¿Cuántas bendiciones ves? Sí. No, pero es normal. No, no es normal. Nada es normal. Había una frase hace mucho tiempo que decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Viejísima frase. En su momento después se trabajó otra fase que decía, dime quién eres y te diré con quién andas. Pero la mejor frase, y eso siempre uno lo recomienda, es la siguiente. A eso que vos estás atendiendo dice mucho de quién sos ahora, pero fundamentalmente quién vas a ser. Eso es lo que atendés, dice mucho quién sos ahora, pero fundamentalmente quién vas a ser. Es muy importante la atención. Y eso se trabaja en distintos lugares. ¿Y por qué uno dice eso? Porque vamos a ver qué pasa si no hubiera atención. O sea, si no hay atención, no hay conciencia. No soy consciente. Si no soy consciente, no hay discernimiento. Y si no hay discernimiento, no hay elección. Y obviamente, si yo no decido, acabo en círculos, 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 círculos. Y estoy en un circuito automático. Es ahí que es muy importante trabajar la atención. Y la primera atención tiene que ver con la atención propia. Mi ser, más allá de lo externo, ¿no? Que también es importante. Pero vamos a la propia. Porque si yo no estoy atento, mis inclinaciones, mis rutinas tienden a cristalizarse cada vez más y termino haciendo lo mismo. Creo que hago algo distinto y estoy en el mismo lugar, más potenciado. Y si quiero salir de ese lugar, tengo que estar atento. Y aunque parezca mentira, o sea, si no estoy atento, hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Es ahí que esta herramienta no es una herramienta que le estoy trayendo yo. Una herramienta que uno tomó de gente sabia. Y la realidad concreta
es que hace muchos siglos atrás, una persona que era Siddhartha Gautama, Buda, habló de 4 nobles verdades y habló del camino óctuple, que sería las herramientas necesarias para trabajar el sufrimiento. En realidad también para iluminarse, pero ¿cómo quedarlo para trabajar el sufrimiento? Y dentro de uno de esos 8, justamente está la atención correcta. Y así tal cual lo estoy nombrando, atención correcta. ¿Qué significa la atención correcta? Justamente lo que en este caso Buda quería significar, decir, che, tener atención es donde hay que tenerla. Y ahí volvemos a los pensamientos nobles. ¿Por qué? Y estamos hablando de algo más insa y más dentro nuestro, no más allá de lo externo. Porque es ahí donde está la primera práctica. Si yo tengo un pensamiento rumiante, si yo tengo un pensamiento negativo hacia afuera, la búsqueda va a ser desde el mismo lugar. Todo va a ser amenaza, todo va a ser destructivo. Si yo tengo otro pensamiento, mi búsqueda va a ser distinto. Hay gente que tiene pensamientos negativos, pero algo muy simple, esto pasa en terapia. Gente que tiene pensamientos, el mundo está mal, el mundo está todo terrible. Entonces, siempre está atento a eso. Y cuando tratan de describir quizá un amigo, un familiar o alguien, la descripción es desde el lado negativo. Esperado claramente desde el terapeuta. Cuando vos escuchás esto, sí, sí, obvio que vas a decirme todas las descripciones no correctas ahí porque está dentro tuyo eso. Sería raro que. Esto es como que, no esto de estar atento, es como que ustedes digan que una persona que está en el budismo vea la imagen de Cristo y nunca van a poder, nunca van a ver la imagen. Eso sería un milagro, ahí sería el milagro. Porque justamente su mente, su atención está en eso. Entonces, eso que está haciendo, pensando, es lo que está recibiendo desde afuera y lo que busca. Por ahí va, por eso es un entrenamiento. Y cuando uno trabaja muy bien la atención, es apertura. Abrir el zoom, el lente, ¿no? Entonces uno está atento de distintos lugares. Acá voy a dar una respuesta recién, no me acuerdo el chico de la procrastinación, ya te tiro la primera pista. Lucas, uno de los elementos muy importantes para trabajar la procrastinación, una herramienta fundamental, es trabajar obviamente la atención. ¿Y dónde se puede trabajar la atención? En la meditación. La meditación es el lugar, es la escuela más importante de aprendizaje para trabajar la atención. No es fácil, porque uno se vuela, se va. Pero si yo quiero sacar músculos, me voy a un gimnasio. Si yo quiero trabajar la atención, el gimnasio es la meditación. Ese es el gimnasio. La cotidianidad de la vida también te da oportunidades de trabajo, pero el cerrarme, ¿no? Como uno se cierra en un gimnasio, porque a ver, cuando uno va a un gimnasio tiene músculo, tiene un montón de cosas, y después lo usa en la calle, un montón de cosas. Bueno, el gimnasio, el lugar cerradito para trabajar la atención es la meditación. Tuki, tuki, ¿no? Practicas meditación y cada vez la atención está más fortalecida y la procrastinación baja. Porque el cerebro, la red neural empieza a formar de otra manera. Uno procrastina, uno es desatento, uno va a buscar cosas no correctas, porque yo ya tengo armada una red neural hecha por toda mi historia. Tengo que generar una nueva red neural, que la ventaja es que mi cerebro se forma y con elementos hermosos. O sea, es lo que dicen, la plasticidad del cerebro es extraordinaria, va cambiando. Pero para que tenga, o sea, para que el surco nuevo esté, tengo que hacer el surco varias veces. Recordemos que habíamos hablado de 3 habilidades, ¿sí? Que eran muy importantes de la atención. Y vamos ahora a darle media vueltita más a estas habilidades, ¿sí? Habíamos hablado de la habilidad del orientar, ¿m? Eso que elijo. Habíamos hablado de esta habilidad que era el sostener. Habíamos hablado de esta habilidad que era la más importante de las 3, que era volver. Pero voy a agregar 2 más, que si uno quiere ser un poquitito más exacto, también son habilidades buenas, que es el soltar, inhibir, y una habilidad más que sería el abrir y ampliar. Me voy a detener a cada una de ellas para trabajarlo, ¿sí?
La primera habilidad, que era el orientar, que esto era elegir a eso que atiendo, vamos a ponerlo en estos términos, que no es poca cosa. Lo habíamos hablado en la parte anterior. Hay 3 imanes: el imán de la amenaza, el imán de la recompensa y el imán de la identidad. Si uno observa, escarba, van a ver que ese primer impulso que tiene que ver con el orientar, hay uno de esos 3 imanes que me maneja. Es muy difícil que no esté, ¿sí? Entendiendo amenaza en todo lo que implica, no solo amenaza eh, real, sino una amenaza virtual que solamente está acá en mi mente. También la recompensa, ¿no? En distintos tipos de recompensa, inclusive la ilusión que me genera una recompensa cuando yo tenga, eso es recompensa. Y la identidad, ¿no? ¿Qué va a significar esto sobre mí? ¿Cómo me identifico con eso? ¿Mm? Ahora, ¿por qué funcionamos así? Porque nuestra neurocepción trabaja con ciertos componentes químicos, ¿no? Eh, si yo me oriento a la supervivencia y aparecen elementos químicos como el cortisol, elementos químicos como la adrenalina o la dopamina, que significa justamente la recompensa. Químicamente yo busco eso. eh, y como somos seres biológicos, esa química está en nosotros. Claramente que si uno da media vuelta más, hay tratamientos que a veces van con estos tipos de componentes, ¿sí? Ahora, si uno quisiera trabajar desde uno, esto de cuál de los 3 imanes funciona, habíamos dicho, y ahora acá también lo vamos a exponer, es orientar con 3 criterios. El primer criterio es un criterio de realidad. ¿Qué es el criterio de realidad? Ver si eso que me amenaza es amenaza o si eso que me recompensa. Primer criterio. El segundo criterio, el de utilidad. O sea, ¿esto sirve realmente? ¿Y si sirve para qué? Para actuar, para entender, ¿sí? Entonces, realidad, utilidad. Y el tercer criterio, valor. Y este es el más importante. ¿Por qué? Porque ese valor que yo pongo se acerca más al personaje que yo tengo montado o a la real dignidad. Y ahí es donde empieza uno a trabajar los verdaderos valores, ¿no? Si quiero dar un ejemplo, ¿no? No sé, me critican. Si yo oriento, ¿no? Vamos, recordemos el imán. A la amenaza, entro automáticamente en defensa. Ahora, si lo oriento y utilizo mis comodines salvadores, ¿no? A la realidad, me escucho el dato. Digo, "Ah, mira". O si lo oriento al valor, afecta a mis valores. Y si yo oriento eso, mi respuesta no va a estar dentro de un sistema defensivo, sino posiblemente puede ser con firmeza, pero sin agresión. Voy a tener una respuesta eficaz. Ahora, vamos a la segunda habilidad para seguir escarbando, que era el sostener. Esa, en definitiva, el sostener, sostengo, es continuidad sin tensión. Y ahí es la palabra que puse, que no fue una palabra en el aire, continuidad sin tensión. Sostener con fuerza, uno se tensa, uno se cansa, uno se colapsa. Por eso, en el ejemplo, en una charla anterior, había dado el tema de, por ejemplo, el gimnasio. Voy de lunes a viernes y hago 1 hora porque el profesor, el licenciado en salud me lo recomendó. Continuidad. ¿Qué pasa? Algo pasó en mi vida, empiezo a dejar. Empiezo a dejar que la continuidad.
Es ahí que como una herramienta eficaz, uno diría, no dejes de hacerlo, no vayas una hora porque se te pasó algo, hace 10 minutos, inclusive más, tampoco vayas, haz esos 10 minutos en tu casa, subí escaleras, movete, hace algo, da una vuelta a manzana, por el tema de la continuidad, ahí está el tema de aprender a sostener. Es ahí que sostener continuidad suave, suave, suave. El tratar de poner fuerza es un control disfrazado y lo que se controla te termina controlando. Ahora, claro que en el sostener tenemos elementos químicos que me llevan a no sostener. Por ejemplo, uno de ellos es la ansiedad. Un sistema ansioso hace que yo no sostenga. O la dopamina. Estoy tan agradable en tal o cual situación que también dejo de sostener. Y va, qué bien. Ejemplo, voy al ejemplo del gimnasio de nuevo. Eh, Estoy cómodamente viendo la tele en casa. Ya no sé si es la tele, pero pones lo que sea. Estoy cómodo, estoy en una situación de... en- ah, claro, ¿qué es lo que pasa? Y posiblemente esté generando dopamina, porque estoy bien, me distraigo, estoy así. Y claro, ¿y qué es lo que ocurre? Mucha dopamina tampoco es bueno. Ahora, el tema del sostener, ¿no? Miren qué interesante, pues también todo un trabajo con el sostener. ¿La dopamina es mala? No, no estoy diciendo eso, yo me estoy yendo a los extremos, porque al principio aparece dopamina y no va a durar la dopamina. Rápidamente aparece la adrenalina o el cortisol en ese primer elemento. Perdón que estoy trayendo mucha química, pero nosotros somos seres químicos, neuroquímicos. Si yo tengo una dopamina justa, que la dopamina es aquella droga de la alegría, de la comodidad, del estar bien, yo voy a poder tener un sostén continuo, un sostén correcto. Por eso tengo que estar en equilibrio. Ahora, ¿qué significa sostener en forma correcta? Porque a veces uno no sabe qué es eso. Lo que uno no va a sentir es urgencia. Lo que no vas a sentir es salto. Vas a tener mayor claridad. Y todo eso te va a llevar a una capacidad interna de determinar una idea. Por eso sostener. Termino eso que comencé. Ahora, el sostener no significa algo compulsivo, ¿sí? Si a mí la concentración me deja más tenso, algo no estoy haciendo bien. La atención entrenada no es compulsión, es pasión. Vamos al tercero, que dije que es importantísimo, el volver, que dije que es el punto más importante en las charlas anteriores. Más aún, tendría que decir, es la habilidad madre el volver. Si lo tuviéramos que comparar, como vengo hasta ahora dando el ejemplo de la gimnasia, sería el músculo que justamente crea esa libertad. El músculo que me permite el bien sostener. Si no hay un volver, no hay entrenamiento. Si esta habilidad no está, no hay entrenamiento. Más aún, si no hay un volver, hay secuestro. Me secuestro eso. La habilidad más importante, y dije la habilidad madre, porque me permite darme cuenta y volver en forma amable. Entonces, mucha gente creen que lo más importante es debo estar atento ahí, concentrado, atento. No, 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 no. Es darte cuenta y volver. Esa es la habilidad. El sostén viene por añadidura. Es darme cuenta y vuelvo. Me doy cuenta y vuelvo. Y es muy normal que pase eso, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque estamos preparados también para eso. Veamos en la diaria. En la diaria uno está así todo el día. De golpe, toque y vuelve. ¿Sí? Entonces,
le voy a dar media vuelta más. Esto de volver, desde una mirada más psicológica, es lo que le llaman la metaatención. Metaatención, ¿sí? Es darse cuenta que la mente se fue, es darse cuenta que me fui, ¿sí? Y ahí es donde dijimos, recalibremos la palabra. Cuando te fuiste, no digas me fui y viene el castigo, es vuelvo. Hay muchos procesos por qué la mente hace eso. No viene a tratar de explicarlos acá porque tendríamos que entrar al tema psicológico, ¿sí? Pero estamos entrenados, muchos, a no tener esa concentración. He aprendido a no estar concentrado, por lo tanto, a no estar atento, ¿sí? Eh, es muy importante para entender el volver, es entender que no me tengo que juzgar. No me tengo que juzgar porque me distraje. ¿M? Lo que tengo que hacer es volver. Si me juzgo es insuficiente. Si me juzgo genero culpa y la culpa es un pegamento. Estas tres habilidades fueron las que nombré al principio como habilidades para recordar. Y dije, vamos a agregar dos. La cuarta habilidad que había dicho es soltar el inhibir. ¿De qué se trata esto? De desenganchar el impulso. Desengancho el impulso significa antídoto de la rumia. Y el antídoto de la rumia, y esto es el soltar, es no seguir, por ejemplo, un pensamiento negativo. Entré, bien, yo como hago suelto, y si suelto se va, se va, se va, se va. Yo la agarro, me sigue llevando, me lleva, me lleva, me lleva. Si uno tuviera que ver desde un mundo hasta numérico, o sea, el soltar no es borrar eso, es dejar de financiar a ese pensamiento. Entonces, andate, ¿sí? Eh, Generalmente esos pensamientos no correctos están con el catastrofismo, con la lectura mental, como digo, mucha gente que son paranormales, comillas, creen que saben lo que el otro piensa. En el blanco-negro todo es absoluto. No, no, no. Nada es absoluto, no hay catástrofe, no sos un parapsicólogo para leer la mente del otro pensando que el otro piensa de tal o cual manera. Ese es un enganche típico de lo que generalmente ocurre, por eso suelto. Ahora, si yo no suelto, la atención amplifica eso. Ante esa amplificación que hace la atención, mi cuerpo reacciona. Es automático. Empieza a sentir sensaciones físicas. Ahora, ante toda esa sensación de incomodidad, mi mente quiere resolver. ¿Y cómo resuelve? Con otro pensamiento? Que está manchado, por lo tanto se mancha más. ¿Sí? Y ahí empieza el loop. Porque mi mente quiere resolver, pero piensa, resolviendo, pensando, 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 enchastando, enchastando, enchastando. ¿Sí? Indirectamente les quiero decir que por eso hablo de esto de trabajar el soltar, ¿no? El volver, y ya que está agregué el soltar. La mente en forma inconsciente utiliza el pensamiento rumiante, ¿saben por qué? Y esto es muy interesante, contrario al efecto que genera, para sedar la mente. Como que uno se calma pensando mal, parece mentira, pero después es más fuerte. Así funcionamos. Primero y después, y después, y después. Entonces, porque quiero tener todo bajo control, ¿no? Y lo que hago es más descontrolarme, ¿sí? Y el último que hemos agregado, que era el abrir, era el ampliar, es salir del lente que cierra el conocimiento, ¿no? Es abrir el zoom del lente, no el zoom de, como estamos acá con los amigos, ¿no? O sea, ese zoom es el zoom de la fotografía, ¿sí? ¿Qué significa tener ese gran angular? Incluir más realidad, ¿sí? Incluir más realidad, mejorar el contexto, ¿sí? Tratar de poner, si tengo que poner más evidencias, tratar de conectarme con lo que es bueno y genera valor,
tratar de llevarme a ese lugar en donde mi cuerpo empieza a relajarse. Inclusive sensaciones corporales. ¿Qué quiero decir? Cuando mi mente empezó con ese proceso de rumiación, ese secuestro emocional, digo, bueno, a ver, siento mis pies, siento mi respiración, sé que eso que estoy pensando no está bien y me está llevando al sufrimiento, no es lo más importante, hay un montón de análisis que estoy haciendo de acuerdo al viejo yo, y ante eso lo que estoy justamente ampliando mi foco, empiezo a sentir desde otros lugares. Entonces, lo que yo quiero decirles, ¿no? Como para que esto tenga una comprensión más fina y haciendo el circuito, ¿sí? Sin orientar, va a mandar la amenaza, primera habilidad. Sin sostener, manda la dispersión. Sin volver, manda el piloto automático. Sin soltar, manda el pensamiento rumiante. Y sin abrir, manda el túnel. La atención se hace más fina y voy a trabajar para bajar el nivel de sufrimiento o para llevarme al éxito que yo quiero. En lo que es la cotidianidad de la vida y en lo que es la diaria, que es el vivir, ¿no? Que puede ser familia, puede ser un montón de cosas, pareja, amigos. El tema de la atención, fíjense cómo funciona, ¿no? Aquel que está acostumbrado a poner la atención al error, siempre va a ver el otro el error. Es muy difícil que vea virtudes, siempre va a haber defectos. Hola, ¿qué tal? Siempre falta, ¿no? Falta esto, falta aquello. Si hola, ¿qué tal? Siempre falta. No, pues, una buena, dame una buena, no, siempre falta. Y que lo más lindo, hay personas que, como digo, hay personas que trabajan en el modo nada alcanza, ¿no? Nada alcanza. Y nada alcanza para uno y nada alcanza para el afuera. Y mi atención está en el nada alcanza, entonces busco en nada alcanza. No, pero hace esto y lo otro, y no hizo esto. Sí. Mira, esto no hiciste ese. Mira, hice esto. No, pero es, mira esto. Y ahí está la atención, el radar. O la atención está en las cosas que uno, en uno mismo, en las cosas que uno hace mal. O la atención es, busco la culpa hacia afuera. La culpa la tiene el de afuera, que es de afuera. Pero vos sos el inocente. Y ustedes van a ver que hay una metodología de atención. Si uno es observante, van a ver cómo el que está enfrente tiene un método de atención y siempre va a ser el mismo. Muy loco lo que les digo. Observen a la persona, piensen en la persona que quieran y van a decir, está atento a esto o está atento al otro. Nos estamos viendo el sábado 3 de enero, el año que viene, 3 de enero, para dar esto que no, para arrancar bien con autoestima, aquellos que sean de vacaciones, feliz vacaciones, y bueno, vamos con todo. Adiós, adiós, adiós.